En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Tengo el gusto de presentar el programa Viva y Eficaz. Hoy hablaremos sobre el juicio de Dios. El juicio de Dios, cuando uno oye hablar de él o cuando uno enseña respecto a la ira de Dios y a la justicia divina, hay muchas personas que no entienden ni comprenden lo que estamos hablando porque piensan que Dios es amor, pero también la Biblia declara que es un fuego consumidor. Vamos a leer en el capítulo 2 de Romanos. Pablo está hablando sobre la ira y la manifestación del juicio de Dios sobre los seres humanos a causa de la actitud rebelde y pecadora de todos los habitantes de la tierra. Y dice así en el capítulo 2 de Romanos: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú, porque aunque tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos, dice el apóstol, que el juicio de Dios contra los que practican el pecado es según verdad o es verdadero. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, observamos que Dios se manifiesta desde la primera página en Génesis como el Creador, que hizo todas las cosas muy, muy perfectas y buenas, sí. E hizo al hombre y también a la mujer, varón y hembra los crió, y los hizo a su imagen y a su semejanza, con ciertos atributos divinos y características de Dios. Y Dios le dio mandamiento. Ya sabemos nosotros la historia de que podían comer de todo árbol, menos de un árbol llamado el conocimiento de la ciencia y del mal. Y nosotros sabemos que el hombre deliberadamente transgredió el mandamiento de Dios, desobedeció y pecó. Transgredió el mandamiento que Dios les había dado de no comer de ese árbol. Y así entró el pecado al mundo. Así entró. Pero Dios, que es un Dios de justicia, no solamente es un Dios de amor. La Biblia declara que Dios es amor, pero que también Dios es justo, es omnipotente, es todopoderoso, es un Dios ético y moral. Si Él es perfecto en todos sus atributos, en su justicia, en su amor, en su pureza, en su santidad. Por lo tanto, Dios tiene que castigar toda desobediencia a sus leyes y a sus principios. Dios tiene que vindicar su justicia. Por esa razón fue necesario que Cristo viniese al mundo y que muriese por nuestros pecados, para que la justicia divina no quedara frustrada, sino que fuera vindicada, para que entonces Dios cargó los pecados suyos y los pecados míos y los pecados de todo ser humano que es cristiano y
y juzgar esos pecados nuestros allí en la persona de Cristo. La Biblia declara que Dios puso los pecados nuestros en la persona de su Hijo y que su Hijo sufrió el juicio que demandaba la justicia de Dios. Él murió por nuestros pecados. Él tomó el lugar nuestro. Su sacrificio fue un sacrificio vicario, es decir, sustitutorio. Él murió por nosotros, Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Así que desde el principio Dios juzgó al hombre. Cuando Adán y Eva tuvieron que presentarse delante de Dios, Dios los llamó a cuenta a causa de su pecado, a causa de su desobediencia. Entonces, desde el principio vemos que Dios juzga a la mujer diciéndole que ella va a sufrir, va a tener dolores de parto y que ella durante su vida va a estar sujeta a la autoridad de su marido, a la autoridad de su esposo. Y también se enfrentó a Adán y juzgó, emitió un juicio, una sentencia sobre Adán, que a causa de su obediencia, de su desobediencia, él con dolor, con sufrimiento, con grande dificultad, tenía que alimentarse y sostener su vida aquí en la tierra. Habló de que la tierra le iba a producir cardos y espinos, que con el sudor de su frente tenía que comer, que alimentarse y sustentar su vida aquí sobre la faz de la tierra, hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo vas a retornar. Dios entonces juzga al hombre y le dice que tiene que morir. La muerte es una consecuencia del pecado y es una sentencia divina. La Biblia dice que está establecido por Dios nuestro Creador que el hombre muera una sola vez y después presentarse a ser juzgado por Dios en el tribunal de Dios, en el trono blanco. Así pues que la muerte misma, hay algunos que piensan que Dios no es justo y que Dios no juzgará porque es un Dios condescendiente y es un Dios muy amoroso y misericordioso y clemente. Pero el asunto es que todos los días nosotros tenemos muestra del juicio divino. Cada vez que vemos que pasa por enfrente de nuestra casa un féretro que contiene el cadáver de una persona que murió y que llevan a enterrar ese cadáver, ahí estamos viendo la sentencia, el juicio de Dios. Cada ser humano que muere, ¿cuántos estarán muriendo en este mismo momento? Es una manifestación de la ira y del justo juicio de Dios, porque Dios estableció que el ser humano muriera. Ahora, la muerte sobrevino a causa de la desobediencia del hombre, a causa del pecado. Así que no se nos olvide de que estamos bajo el juicio de Dios y también estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios, que en su bondad y en su longanimidad y paciencia espera que nosotros, los seres humanos, procedamos al arrepentimiento para con Dios, que procedamos a arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestras maldades. Esa fue la exigencia de nuestro Señor y el contenido del mensaje del Evangelio, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio. Así pues que Dios juzga. Ahorita están muriendo miles. En este mismo instante que estoy predicando, están muriendo miles y miles de personas sobre la faz de la tierra, en diferentes circunstancias, en diferentes clases de muerte, porque Dios ha establecido que el hombre muera. Aunque el hombre fue creado para la eternidad, ahora morimos.
estamos muriendo y esperamos que la sentencia divina se cumpla sobre nosotros. Pero también hay otra sentencia, hay otra clase de muerte, que es la muerte espiritual. Es decir, que a causa del pecado el hombre perdió la comunión con su Creador. Está alienado de Dios, o sea, separado. El hombre no puede tener comunión con Dios por causa de su maldad, de su pecado. Pero Dios resolvió ese problema de la separación, porque Dios dice: lo que ha hecho separación entre mí y vosotros es vuestro pecado. Dios hace un poquito más de 2000 años envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer. Él es Dios mismo en forma humana, no tiene pecado, por lo tanto Jesús sí calificaba para morir en lugar de nosotros los pecadores. Por eso las Sagradas Escrituras dicen que Jesús pagó un rescate. Allí en la cruz, muriendo Cristo en la cruz, observando nosotros todos sus sufrimientos y sus angustias y lo que hicieron con Él, prácticamente le molieron su cuerpo. Ahí podemos ver nosotros la ira y la justicia de Dios manifestada sobre el ser humano. Solo que esa ira y esa justicia vindicada por Dios cayó sobre su Hijo Jesucristo, que tomó nuestro lugar. Así que en la cruz de Cristo vemos tres cosas. Primero, la severidad de Dios en cuanto a su justicia, que Dios no dará por inocente a ningún malvado ni a ningún ser pecador. Y vemos también el inmenso amor de Dios, porque lo que movió a Dios a salvarnos no es que nuestras obras o algún valor que nosotros tuviéramos, es simplemente por el puro afecto de su voluntad y por la pura manifestación de su gracia y de su amor. Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido y a morir, pagando un precio como rescate para que nosotros seamos liberados del juicio eterno y del lago de fuego, en un lugar que la Biblia declara una y otra vez que es un infierno, donde los hombres estarán sufriendo siempre. Así pues, que debemos de entender y comprender de que nosotros somos dignos de muerte y somos dignos de ser juzgados en un gran trono blanco según las obras que hayamos hecho, y aquellos que todavía no han creído en Cristo, que no se arrepintieron de sus pecados ni se convirtieron de sus malos caminos, esos serán lanzados a un lago de fuego, porque Dios es un Dios de amor, pero también de justicia. Así que por esa razón vino Cristo. Cuando usted oye del hecho histórico que Cristo murió en una cruz, en un patíbulo romano, esa es la más grande evidencia de que Dios no dará por inocente al culpable. Tiene usted que arrepentirse, humillarse y creer en Jesucristo, que llevó sus pecados, para que sus pecados sean borrados, para que sus pecados sean perdonados y usted pueda escapar del justo juicio de Dios que sobrevendrá sobre la faz de la tierra. Mañana, pasado mañana, estaremos hablando de los juicios de Dios, para que usted se persuada que necesita arrepentirse y creer en Cristo para ser salvo y escapar de la condenación. Dios le bendiga, Dios le guarde a usted y le haga reflexionar sobre estas palabras. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto.
Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.